grabado y la grabación del mismo se os pasará, su enlace, que quedará registrado en YouTube, se os pasará a todos los asistentes al mismo. Por otro lado, bueno, creo que conocéis la herramienta Zoom y hay disponible un chat en el cual podéis dejar e ir planteando todas vuestras dudas que resolveré a la finalización del mismo. Pasando ya con el webinar, vamos a compartir pantalla. Vale, estamos compartiendo. Aquí, que veáis. Vale. ¿En qué va a consistir el webinar? Bien, primero haremos una breve introducción dentro de la cual ya estamos y después trataremos por un lado el cálculo y después la analítica de costes. Siguiendo con la introducción, como os decía, ¿en qué se va a basar este webinar? Este webinar está basado en las recomendaciones que la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría recoge en el documento 19 de los que ha emitido relacionados precisamente con el cálculo y analítica de costes en las empresas de este sector. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tratar? Bueno, los aspectos base para el cálculo de costes en las empresas vitivinícolas son, por un lado, que tiene un sistema de costes propio que combina el sistema industrial y el de imputación racional de costes fijos. ¿Qué es un sistema de costes? Un sistema, ya sabéis, que es un conjunto de normas y procedimientos que nos dice cómo tenemos que organizar una determinada información. En este caso, lo que nos dice la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría es que el sistema de costes a través del cual vamos a calcular costes en estas empresas, nos va a permitir separar los costes de dichas empresas entre costes de producción y costes del periodo. De tal manera que los costes de producción los vamos a imputar a las unidades producidas y los costes del periodo los enviamos directamente a la cuenta de resultados porque los tenemos que imputar como costes de este periodo que estamos estudiando. Mientras que los costes de producción, y sobre todo en las empresas vitivinícolas lo sabréis, mientras ese producto, esa botella de vino esté todavía en barricas, el tiempo considerable, el tiempo que se necesite, todavía no ha sido vendida, ese coste de producción todavía no se refleja en la cuenta de resultados. ¿Qué afecta a esta división? ¿Qué afecta a esta clasificación en las empresas vitivinícolas? ¿Cómo sabemos de cada una de las fases que componen el proceso productivo y en las que se localizan los distintos costes? ¿Cómo sabemos cómo clasificarlos como costes de producción y costes del periodo? Pues hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la selectividad y por lo tanto lo que se llama costes de calidad y no calidad, que son las mermas. Ojo, costes de calidad y no calidad en contabilidad de costes va asociado normalmente a las mermas, no a los costes asociados a evitar reparaciones, mejoras, etc. Bien, entrando por lo tanto en el cálculo de costes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en las empresas vitivinícolas cuando queremos implantar y desarrollar un sistema de cálculo de costes? Lo primero que tenemos que hacer es coger el balance de sumas y saldos de las cuentas del grupo 6, cuyo periodo del periodo que queramos analizar, sea un trimestre, sea un año, un periodo que para vosotros sea significativo. Y lo que tenemos que hacer es definir cuáles son las fases que conforman el proceso productivo. Según la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría, hay 4 fases principales: viñedo, transformación, fermentación y embotellado. Y hay otras secciones auxiliares, como pueden ser mantenimiento. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es clasificar, localizar los costes de esas cuentas del grupo 6 en cada una de esas fases. Y el siguiente trabajo a realizar será repartir los costes de las secciones auxiliares a las principales. Esto es un trabajo
que evidentemente lo tiene que desarrollar el técnico de costes que implante el sistema de costes. Pero que sepáis que las secciones auxiliares lo que hacen es trabajar para las principales, prestando un apoyo, como puede ser mantenimiento de la distinta maquinaria que haya. Y entonces, a través de pues la unidad que os sirva para medir el trabajo de esa unidad auxiliar, como pueden ser las horas hombre, se reparten los costes localizados en dicha sección a las secciones principales, en función de cuánto hayan trabajado para cada una de ellas. Pues esto es lo primero. Por supuesto, cuentas del grupo 6, del periodo que queréis estudiar, definición de las secciones principales, son 4, viñedo, transformación, fermentación y embotellado, lo estáis viendo ahí, y las secciones auxiliares, y repartir el coste de las auxiliares a las principales. Y cuando ya tenemos esta valoración hecha, vamos trabajando sección por sección. Y empezamos, por lo tanto, con la primera sección principal, que es viñedos. Evidentemente, el campo, con la vid, la siguiente y el producto que nos dé. Evidentemente, allí ha habido una serie de costes. El objetivo, después de cada sección, es conocer cuál es el coste del producto que obtenemos. En el caso del viñedo, obtenemos kilos de uva. Por lo tanto, nuestro objetivo es saber cuál es el coste del kilo de la uva después de esta sección. Hay empresas vitivinícolas y bodegas que estáis interesadas y queréis conocer el coste del metro cuadrado. Perfecto. Coste del metro cuadrado lo podéis tener, no hay ningún problema. No es incompatible en absoluto. Es un cálculo que también podéis tener si queréis. Pero que sepáis que el coste útil para calcular al final el coste de esas botellas que vendéis es el coste del kilo de la uva. El coste por metro cuadrado igual sirve de utilidad de cara al análisis de costes que veremos con posterioridad, pero de cara a este cálculo, no. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste un cálculo de costes? En una trazabilidad, en una linealidad. Nosotros vamos acompañando el producto por todas las secciones por las que pasa y en el orden por las que va pasando por cada una de ellas. De tal forma que vamos añadiendo, después de cada sección, el coste que esa sección le proporciona. Tendremos como resultado el coste del producto obtenido, que aquí son kilos, después pasaremos a litros, pero sección a sección. Por lo tanto, también tendremos ese coste añadido. Y por supuesto, esto os permitirá saber cuál es el coste por distinto tipo de canal de distribución, porque podéis tener perfectamente calculado el coste después de la sección de embotellado, que es la que finaliza el proceso productivo, y antes de la distribución. Centrándonos, por lo tanto, en la sección de viñedos. ¿Qué pasa con la sección de viñedos? Bueno, la sección de viñedos es relativamente sencilla. Esta, en cuanto al cálculo, no hay mucho que decir. Lo que hacemos es localizar los costes del grupo 6 que se localizan, que se generan, en la sección de viñedos y se dividen entre los kilos de uva obtenidos. Esto no tiene mayor dificultad. Evidentemente, también podemos comprar kilos de uva de fuera si no hemos obtenido una producción muy alta, porque ya sabéis que la climatología y otros factores externos influyen mucho en la producción obtenida en las empresas vitivinícolas, pero en el caso del coste comprado sabemos cuál ha sido el coste de compra. Perfecto, eso no tiene más. El coste de producción en este caso es sumar los costes localizados en la sección de viñedos y dividir entre los kilos obtenidos. Pasamos ya a la sección de transformación donde se produce el desparillado y la obtención del mosto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí existen los dos aspectos a tener en cuenta que hemos comentado con anterioridad. Ya entramos a valorar la subactividad y las mermas, es decir, los costes de calidad y no calidad. Y empezamos a dividir y empezamos a decir, oye, estos costes de producción y estos a costes del periodo. Y los tenemos que aplicar y calcular por este orden. Primero, subactividad y después los costes de calidad. ¿Qué es la subactividad? La subactividad es la valoración en términos económicos de los costes que tenemos porque no hemos aprovechado toda nuestra capacidad productiva. Como bien decía con anterioridad, sabéis perfectamente, las empresas que estáis vinculadas al mundo agrario, que, perdonad que entra más gente,
Las empresas que estéis vinculadas al mundo agrario, ya sabéis que la climatología y factores externos afectan a la producción. Entonces, evidentemente habéis obtenido unos kilos de uva, pero vosotros sabéis cuál es la capacidad en kilos que tenéis, cuál es vuestra capacidad máxima. Por eso muchas veces también compráis uva exterior para aprovecharla al máximo o para alcanzar los objetivos de producción que os habéis marcado. ¿Cómo se calcula su actividad? Muy bien, lo que haremos será, oye, ¿cuántos kilos hemos producido? ¿O cuántos kilos hemos puesto a tratar? Por ejemplo, 440.000 kilos. Entre la comprada y la que hemos obtenido de los viñedos. 450.000. Es que tenemos una capacidad de 500.000. Pues haciendo esta división tan sencilla se obtiene un porcentaje, el 90%. Puede ser el 70, puede ser el 80. ¿Qué tenemos que hacer? Ese porcentaje se lo tenemos que aplicar a los costes fijos de la sección. ¿Por qué? Porque la subactividad afecta a esos costes fijos. ¿Qué es un coste fijo? Un coste fijo es aquel cuyo importe no depende de lo que produzcamos. Da igual que nuestra producción sea más alta o más baja. Su importe permanece invariable. Por ejemplo, la amortización de la maquinaria que usemos en esta fase del proceso. O el seguro de la nave por la parte correspondiente en metros cuadrados a la fase de transformación. Esos importes ya sabéis que son invariables y da igual que yo aproveche más o menos mi capacidad, que los voy a tener que asumir. Mientras que un coste variable es, por ejemplo, la electricidad asociada, el consumo de electricidad asociada a ese proceso. Si yo trabajo más uva, pues tendré más consumo, ¿vale? de luz. Normalmente los suministros suelen ser variables. Entonces, ojo, este porcentaje lo aplico a los costes fijos, ¿vale? Vamos a ver con un ejemplo aquí. Imaginaos que el total de costes variables de la sección de transformación son esos que tenéis, 412.900, variables y fijos. Recording, dice a ti. Uy, perdonad. Lo escucho. Vale. Aplicando este porcentaje que hemos calculado de esa manera, nosotros nos quedamos con una parte de costes fijos, que es esta. ¿Vale? Multiplicando pues, al 90% o al porcentaje que corresponda, nos da esto. Y el resto, los 50.000 menos esta parte de costes fijos, es subactividad. ¿Qué hacemos? Lo que está en negrita va a costes de producción. Lo que está de forma menos marcada es la subactividad, lo enviamos a costes del periodo. ¿Por qué se da la subactividad? Porque, como sabéis, los costes fijos se maximizan a través de las economías de escala. Cuanto más produzca, el coste fijo unitario se reduce. Pero claro, son costes que yo tengo que asumir sí o sí en el periodo. Si yo no aprovecho toda mi capacidad, esa capacidad no usada, ese coste vinculado a esa capacidad no usada, yo la tengo que asumir sí o sí este periodo. Por eso va a costes del periodo. Ese es su significado y el sentido. Sin embargo, costes de producción solo vamos a llevar el de esta parte que hemos usado. Bien, calculamos los costes de producción, que son los variables más los fijos que imputamos, y lo dividimos entre los litros de mosto obtenidos. Cuidado, aquí en esta sección no tenemos litros. Tenemos que dividir entre los litros obtenidos. Y es importante este dato, ¿eh? Os tenéis que quedar con él porque después lo usaremos en el siguiente cálculo a realizar, que es en el de los costes de calidad y no calidad. Entonces, los costes, ¿cómo calculamos esta segunda parte? Bueno, es una merma. En definitiva, ¿qué es un coste de calidad? La merma normal. ¿Qué es un coste de no calidad? La merma extraordinaria. ¿Cómo sé yo que de la pérdida que he tenido, que es merma normal y merma extraordinaria? Eso la empresa tiene un conocimiento, tiene un know-how, sabe cómo es su proceso. La empresa tiene que definir precisamente en base a esa experiencia cuál es su porcentaje de merma normal. ¿Y cómo se calcula este porcentaje de merma normal? Pues diciendo, oye, producción, litros de mosto. Yo, por cada 1.000 litros de mosto que obtengo, o por cada 100 litros de mosto que obtengo, pierdo uno. Entonces, ¿cómo calculo la tasa de mermas? Lo que hago es dividir ese litro entre la producción neta que obtengo una vez descontado el litro perdido. ¿Vale? Si no se le he descontado estos 100, si yo en mi cabeza ya tengo por cada 100, pero tengo que descontar ese litro porque realmente me quedo con 99, la tasa de merma sale de dividir 1 entre 99.
y ese porcentaje me tengo que quedar con él. Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es yo, a la producción de litros que he obtenido, después de la fase de transformación, le aplico ese porcentaje. Oye, que yo después de la fase de transformación he obtenido 400.000 litros. Vale, 400.000, o en este caso, para que coincida con los datos, he obtenido 415.000. Vale, pues el 1%, o el porcentaje que me salga de esa división que os he comentado, ¿cuánto es? 4.150. Ah, vale. Pues 4.150 más los litros que tú has obtenido de producción, que han sido 415.000, lo sumas todo, lo valoras al coste anterior que hemos visto, ¿vale? A este, el valorado después de la subactividad, y tienes el coste de producción. Tienes los costes totales. Los costes totales. Oye, pero que yo sumo esas dos cantidades y aún así tengo más pérdida. Oye, pues esos litros de exceso son la merma extraordinaria y valorados al coste anterior son un coste de no calidad que llevamos a la cuenta de resultados. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo termino el trabajo con la sección de transformación? Sumo los costes de producción, que son producción de litros obtenida de mosto, más esos litros de merma normal, los valoro a este coste anterior y los divido entre los litros obtenidos. Y me sale el coste del litro de mosto después de esta sección. Y como veis, voy separando ya el coste de subactividad y el coste de no calidad, que es este exceso de merma, valorado aquí, y eso lo voy guardando para calcular mi cuenta de resultados. Seguimos pues. Sección de fermentación. Ponemos el mosto, en las barricas. Aquí no hay mermas. Aquí lo que afecta es la subactividad, pero tenemos dos subactividades, la de explotación y la estacional. La de explotación es la misma que hemos visto en transformación. Se da porque podemos no aprovechar toda la capacidad de las barricas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, ¿cuántos litros he metido en las barricas en el periodo objeto de estudio? Comparándolo con mi capacidad. Aquí la subactividad la vamos a medir en litros. Tengo un porcentaje. Y ese porcentaje se lo voy a aplicar a los costes fijos totales de la sección. Y con esos costes fijos me quedo y los voy a imputar al coste de producción de los litros que obtenga después de ese proceso de fermentación. Y los costes fijos, la parte de costes fijos que se correspondan con lo no aprovechado, ya sabéis, a la cuenta de resultados, costes del periodo. Pero hay otra subactividad, que es la subactividad estacional, que es la que se origina porque las barricas solo las aprovecháis durante un periodo de tiempo. De los 365 días del año, el vino está en barricas, el mosto, que acaba siendo vino, está en barricas un X tiempo, un X días. ¿Cómo calculáis la estacional? Cogéis los días del año que el vino, que el mosto ha estado en la barrica, lo dividís entre 365 y os sale un porcentaje. Claro, que esto es ahí muy bajo y el coste por su actividad pues muy alto. Pero es así, que no se extrañe. Pero en este caso, ese porcentaje que suponen los días usados sobre el total de días del año, lo aplicamos solo sobre la amortización de las barricas, porque es al coste que afecta esta subactividad. Tenéis un ejemplo, ¿vale? Con amortización del año. Aquí os he puesto al simplificado. Recordad que para la subactividad de explotación teníamos que tener en cuenta todos los costes fijos. He simplificado, incluyendo solo la amortización, ¿vale? O sea, amortización del año, amortización, la subactividad, ¿vale? Y una vez quitado la subactividad de explotación y me quedo con los costes, lo que hago es calcular la subactividad estacional y aplicarla a esa amortización que me ha quedado, cogiendo solo la amortización a imputar. Veréis que la amortización total que yo imputo, fijaos qué poca es, porque claro, la subactividad estacional suele ser bastante alta, la suma de esta amortización total y la subactividad estacional me da la amortización a imputar una vez descontada la subactividad de explotación. Pasos, por lo tanto, calcular su actividad de explotación,
Ojo, con todos los costes fijos, pero tendré que tener detallado la amortización de las barricas, el coste por amortización de barricas, porque ese coste sí que se ve afectado por la subactividad estacional. Esto es importante. Después de sumar costes variables que tengan esta sección más la amortización correspondiente, más los costes fijos correspondientes, divido entre los litros que yo he obtenido después del proceso de transformación y obtengo el coste del litro. ¿Y qué es lo que me queda? La sección de embotellado. Ya que aquí tenemos mermas, cosas de calidad, costes de no calidad. Aquí no tenemos subactividad. Aquí no, lo que nos dice la Asociación Española de Contabilidad y Auditorías que tenemos mermas. Aunque bueno, si en vuestra empresa, por supuesto, podéis tener subactividad, se aplicaría. Todo sistema es adaptable y tiene que ser adaptable a la realidad de una empresa. Pero en este caso, ¿cómo se calculan las mermas en la sección de embotellado? A través de las diferencias de inventario. ¿Vale? A través de las diferencias de inventario. Botellas, etiquetas, corchos. En el proceso de manipulación, sobre todo con las botellas, se pueden producir roturas. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que establecer una merma normal. La empresa tiene que saber por cada botella que manipula cuántas pierde. ¿Y cómo se establece, cómo se calcula el porcentaje de merma normal? Botellas perdidas entre la producción neta de botellas, descontadas esas botellas que hemos perdido. Y valorándolo, disculpad, retomo, que lo que se hace es a través de una diferencia de inventario. Os estaba diciendo la anterior, no, diferencia de inventario, rebobinad y disculpad, que me he equivocado. Con una diferencia de inventario, aquí lo que tenéis que hacer es existencias iniciales, a ver que están accediendo personas. Vale. Existencias iniciales más las compras menos el consumo serán unas finales, unas teóricas existencias que tenéis que tener. Bien, ¿que no os coincide? Comparad. Oye, compara las existencias finales con lo que yo tengo. Evidentemente vais a tener unas pérdidas. ¿Cuáles de esas pérdidas van a merma normal y a merma extraordinaria? Pues con el porcentaje que si os estaba contando, ¿vale? Que lo tenéis calculado en base a vuestro conocimiento, calculáis de esa producción de botellas totales, aplicáis el porcentaje de merma normal y, oye, hemos perdido en total 2.000 botellas. O sea, hay una diferencia de inventario de 2.000 botellas. Y a mí me sale que la merma normal son 1.800. Vale, pues de las 1.800 botellas valoradas al coste de producción, al coste de compra, perdón, porque las compraréis externamente, se añaden al coste de producción. Y las 200 botellas de más perdidas, valoradas en el coste de compra, se llevan como costes del periodo a la cuenta de resultados. Bueno, esto, en definitiva, reflejado en, bueno, como veis, en una cuenta de resultados. La materia prima, el vino, es al coste de producción que hemos obtenido después de la sección de fermentación. A ese coste que nos quedaba 0,01, el vino que hemos usado para cada botella. Aquí está, además, multiplicado por el total de botellas producidas. Pues así se hace con cada uno de los vinos que existen, el sumatorio nos da el total. Se imputan los gastos de personal, amortización y, como veis, transporte interno y reparaciones de la sección de embotellado. Los demás, los del resto de secciones, ya lo tenemos en ese coste de la materia de prima vino que hemos embotellado en nuestra sección. Ya lo tenemos ahí acumulado. Las botellas, tapones y etiquetas se valoran a través de un consumo de inventarios, una valoración de inventarios con estas diferencias de inventario que os he comentado, ¿vale? Valorando las diferencias de inventario como os comentaba. Se añaden los tapones, usados, etiquetas, bueno, y ahí todos los costes imputados, ¿vale? Y se sacan el total, se suma y se divide entre las botellas que hemos producido, que hemos embotellado y que están listas para ser vendidas. Dividido los costes totales entre cada una de esas botellas, se obtiene el coste por botella. ¿Cómo
se reparten los costes de personal, de amortización, transporte interno, el resto de costes fijos de la sección. Pues el criterio que usa la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría es el número de botellas producidas. En base al número de botellas producidas, repartimos, por ejemplo, personal 25.000, divido entre el total sumatorio de las botellas producidas y luego multiplicando por cada una de ellas voy imputando cada uno de los costes. Aquí no se complica la vida, lo hacen de una manera sencilla y dicen, pues este es el sentido. Entienden que la manipulación lleva el mismo tiempo aproximado por botella, o sea que tampoco es que sea necesario crear un criterio más complicado o elaborado. Pues bien, con eso tendríamos visto el tema del cálculo de costes en cada una de las secciones. Ya tenemos el producto listo para vender y aquí podemos, por supuesto, añadirle después los costes de distribución, pero ahí se trabajaría como en cualquier otra empresa. No hay algo específico propio para ellos. Cualquier técnico de costes que sepa de creación de sistemas de costes sí, os lo va a resolver perfectísimamente. Y yo misma en distintas empresas agroalimentarias he creado, y las empresas tienen los costes después de cada sección y por supuesto calculando y viendo el coste por cada uno de los canales de distribución e incluso que si tienen personal propio, por cada uno del personal propio que tengan. Y vamos a pasar a la parte de analítica de costes. Parte de analítica de costes, ¿qué es importante tener en cuenta? Bueno, ¿qué dice la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría? Que no es posible aplicar el sistema de costes variable. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, ya sabéis que las empresas agroalimentarias en general estáis muy sometidas a aspectos externos o factores externos como son la climatología. Entonces, la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría entiende que no existe ningún coste que sea variable en las empresas agroalimentarias. Porque por más que tú inviertas más en simiente, eso no te asegura que vayas a obtener una mayor producción. De todas formas, aún así, por comentaros alguna utilidad práctica en las empresas en general y que podríais probar a implantar vosotros, vamos a ver el margen bruto por metro cuadrado para elaborar el programa de producción óptima. Y además hacer, esto sí que lo podéis hacer, un análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste establecer un programa de producción óptimo? Consiste en, oye, yo quiero sacarle la mayor rentabilidad a cada metro cuadrado. ¿Cómo hago esto? Por eso os decía que el coste de metro cuadrado sí que os podría valer en el análisis. No en el cálculo, pero sí en el análisis. Muy bien. ¿Cómo hago? Oye, precio por cada kilo de uva. Tanto. Coste de la simiente. Tanto. Claro, pero el precio por cada kilo de uva tendré que saber también a qué precio lo puedo vender yo, ¿no? Esto ya lo veríamos porque esto en caso de aplicarlo a una empresa es cuando se entra en detalle con ella, ¿no? Y a ver a qué precio lo puede vender. Precio del kilo y el coste de la simiente. Bien, calculo esa diferencia, ese beneficio y luego también tengo que tener, que lo tengo aquí, de cada uno de ellos, 30 menos 5 tengo aquí, 25. Y luego tengo que saber cuántos kilos obtengo por metro cuadrado. Porque, bueno, el margen puede ser mayor o menor, pero claro, al fin y al cabo, ¿cuántos recursos estoy destinando yo realmente a producir esa cantidad? Entonces, muy fácil. Dividiendo después, o multiplicando más bien por la inversa, dividiendo el margen bruto por los kilos de metro cuadrado que yo obtengo, ¿vale? Obtengo el margen bruto por metro cuadrado, más bien multiplicando, disculpad. Yo a cada kilo le saco 25 euros. Si por cada metro cuadrado le saco una rentabilidad de 10 kilos, yo a cada metro cuadrado le estoy sacando un margen bruto de 250, 360, 208 y 266. ¿Esto qué me dice? ¿A cuál debo dar prioridad? ¿A cuáles de mis productos debo dar prioridad en caso de que yo tenga una limitación de mi capacidad? La limitación de mi capacidad. De tal forma que yo lo que haré será, oye, priorizar la producción de la uva 3
de la uva 2, de la uva 4 y de la uva 1, por este orden. Por eso aparece en este orden, ¿vale? Atendiendo a la demanda que yo tenía, ¿cuál tenía que priorizar? La uva 3, la 2, la 4 y la 1. Y si en algún momento no tengo capacidad para atender toda esta demanda, yo empiezo a descartar la de más abajo, porque es la que menos rentabilidad por metro cuadrado me da. ¿Por qué? Porque a vosotros lo que os interesa, a todas las empresas lo que os interesa es calcular la rentabilidad por recurso, más que por producto, por recurso, para tomar este tipo de decisiones. Así vosotros le sacáis el mayor partido a ese recurso que os permite, que os limita la capacidad. Ojo, ya aquí he puesto el ejemplo, teniendo en cuenta que el recurso que os limite la capacidad sean los metros cuadrados de la sección de viñedos. Igual resulta que vuestra limitación de capacidad está en la sección de transformación. Pues entonces este estudio se tiene que hacer en esa sección. Y no sería por metro cuadrado, sino sería por la unidad de obra que os permite medir vuestra capacidad en la sección de transformación. Por ejemplo, horas máquina. No lo sé. Estoy haciendo una hipótesis, ¿vale? Eso en cada empresa hay que adaptarlo a cada su situación y a la realidad que tenga. Finalmente, que se nos está acabando el tiempo, tenemos el análisis de sensibilidad. Esto es importante, porque en definitiva lo que hacemos es, cogemos aspectos clave que incidan en el cálculo de vuestros costes, como por ejemplo la materia prima, por ejemplo, ¿vale? 2 kilos obtenidos en viñedo, o una relación técnica, ¿no? Si yo, una relación de producción, ¿no? Por cada kilo de uva que yo meto en la sección de transformación, obtengo 1 litro de mosto, por ejemplo. ¿Qué pasa si esas variables cambian? Si logramos una variación del 10% en cada una de ellas, si logramos reducir la subactividad de explotación el 10%, por cada una de las fases, ¿eh? Aquí está simplificado, está puesto solo una vez, pero esto se puede estudiar en cada una de las fases. Pues veríamos el impacto que tiene en el beneficio final de mi actividad. Esto también es importante. En el beneficio final del ejercicio, en cuándo y cómo incide, para ver cómo o dónde destinar mis recursos a la hora de llevar a cabo acciones que me permitan incrementar o me permitan llevar a cabo esta variación. Bien, pues con esto quería comentaros los aspectos más destacados de este webinar. Voy a dejar de compartir para ver si veo si tenéis alguna pregunta que hacerme para el chat. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo espero que os haya servido, por lo menos de acercamiento, que es lo que era mi intención, para que comprendáis cuáles son los aspectos básicos en el cálculo y analítica de costes de las empresas vitivinícolas. Y cualquier pregunta que tengáis me la podéis dejar en el chat, que aunque no tenga tiempo para responderla como queda grabado, yo me dirigiré, yo os la responderé personalmente a cada uno de vosotros. Sí, yo he trabajado implantando sistemas de cálculo de costes en empresas vitivinícolas. De hecho, yo soy navarra y la empresa vitivinícola tiene un peso bastante importante, el sector vitivinícola tiene un peso bastante importante en nuestra economía. Pues nada, despedirme, agradeceros vuestra asistencia y encantada de haber compartido este rato con vosotros.